Buenas, soy Jorge Barroso. Antes de nada quiero agradecer a Alex la oportunidad que me ha ofrecido para grabar este vídeo y poderlo compartir con vosotros en este magnífico canal de YouTube de los Hombres de Negro. La ocasión para grabar este vídeo es porque acabo de publicar este libro que se titula El sueño oriental de Napoleón, editado por la editorial Guante Blanco. Tengo que decir que Guante Blanco es un sello que pertenece a la editorial de Círculo Rojo. Y también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a mi amigo y editor, Óscar Fábrega, por el tremendo trabajazo que se ha metido en el libro. De verdad, ha sido impresionante. También a Alberto Cerezuela, que es el director de Círculo Rojo, y así como a todo su equipo, porque han hecho un trabajo fascinante, del que estoy realmente muy, muy contento. Y también a Octavio, porque me ha hecho esta magnífica ilustración de la portada, y que creo que refleja a la perfección todo lo que he querido contar en este trabajo. Así como mi admirado y amigo Mariano Fernández Urresti, porque me ha hecho un prólogo sensacional y desde aquí muchísimas gracias a todos. La ocasión de grabar este vídeo es porque, aunque el libro salió a la venta el día 19 de marzo y ya tenía concretadas varias presentaciones, pues con todo esto del coronavirus, pues lamentablemente no es que se haya cancelado, pero sí se han pospuesto para más después. Y pues cuando todo esto acabe, pues retomar esas presentaciones y le daremos un poco más de caña a la promoción del libro. El sueño oriental de Napoleón, deciros que no es una novela, es un ensayo histórico basado en toda aquella campaña que hizo Napoleón Bonaparte en Egipto entre los años de 1798 y 1799. Para hacer este trabajo me he basado sobre todo en una gran cantidad de documentación que existe sobre aquella campaña y este es el fruto de un trabajo de cerca de 3 años. Tengo que decir que la idea de escribir este libro fue porque hace cerca de 3 años y algo se puso en contacto conmigo Juan Carlos Baruque, el director y presentador de un programa de misterio que se llama Mundo Insólito. Y en él me propuso hablar sobre algún enigma histórico. Fue él el que me propuso entonces, ¿por qué no hablábamos de aquella noche que se cuenta que Napoleón pasó de la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 dentro de la Gran Pirámide y que en ella poco más que estaba buscando o encontró el secreto de la inmortalidad? Como sospecho que mucha gente ya sabrá, esta historia se hizo tremendamente popular, sobre todo en el año 2014, a través de un fantástico libro, una fantástica novela, esto hay que dejarlo muy claro, del gran Javier Sierra, titulada La pirámide inmortal. En esa novela, Javier Sierra, amparándose en esa campaña que hizo Napoleón en Egipto, pues se permitió ciertas licencias y escribió una novela fantástica con toques un tanto mágicos y extraordinarios. Tengo que decir que esa idea no era nueva, porque ya el propio Javier Sierra en el año 2002 publicó un libro titulado El secreto egipcio de Napoleón. Básicamente es el mismo libro, lo que pasa es que en el año 2002 Javier Sierra aún no tenía ese tremendo boom que tuvo después, y en el año 2014 quiso retomar la misma idea, e incluso él mismo, para promocionar el libro, pasó una noche dentro de la Gran Pirámide y la verdad es que tuvo un marketing tremendo y el libro se vendió muchísimo, fue editado en muchísimos idiomas, en muchísimos países. Yo investigué un poquillo sobre eso, la verdad es que poco, porque tenía pocos libros, tenía un par de biografías de Napoleón, varios libros de historia sobre aquello. Y en ese programa yo comenté un poco el por qué se originó esa campaña, más que nada lo que se cuentan en muchos de los libros de historia, aunque tengo que decir que la mayoría de esos libros, esa campaña pasó prácticamente casi desapercibida y se cuenta muy poco. Y lo que se cuenta básicamente es que Francia envió a un ejército a Egipto para cortarle las vías de suministro de comercio a Inglaterra, que por entonces era su máxima rival, y la época napoleónica también. Y poco más, pero en ningún libro hablaba sobre aquella noche. Y si te leías alguna biografía de Napoleón, curiosamente tampoco hacían alusión a esa supuesta noche que Napoleón pasó en Egipto. Yo en el programa comenté eso y lo que estoy contando ahora, un poco más largo, sí, pero básicamente eso.
pero algo se quedó dentro de mí, una espinita, porque prácticamente no existía ningún libro que contara aquella expedición. Sí es verdad que existe un libro de Paul Stern, que es un libro que está totalmente descatalogado, que se llama Napoleón en Egipto, y existen otros libros publicados, pero ya en los años 60, los años 50, 40 o incluso más antiguos, pero son libros muy cortos que te explican varias cosillas y ya está. Entonces me di cuenta de, pues no existe ningún libro que cuente como tal aquella campaña, una campaña que fue fascinante. Es verdad que también existen libros que cuentan parte de aquella campaña en el plano más científico, porque si esa campaña fue militar y tengo que decir que fue un tremendo fracaso en lo militar, aquella campaña realmente lo que supuso más para la historia fue por lo que supuso para la cultura y para la ciencia. A partir de ahí nacería lo que a día de hoy conocemos como la egiptología. Bueno, pues esa espina que se me quedó clavada, con eso yo pretendí escribir un libro que contase toda aquella campaña y sobre todo cómo se gestó, más allá de la campaña, que la cuento de principio a fin y más o menos explicando los aspectos más interesantes, aunque es verdad que fue una campaña militar. Yo paso un poco de pasada todas aquellas batallas porque no me interesa tanto lo militar, sino más lo personal, cómo lo vivió Napoleón, cómo lo vivieron sus generales, su propio personal cercano a él y sobre todo los científicos también, qué fue lo que vivieron, qué experiencias dejaron por escrito y cómo se vivió allí también, cómo lo vivieron la propia población de Egipto. Pero también escribí, porque aunque yo pensé en escribir este ensayo a partir de que Napoleón dejó Italia, la campaña que hizo en Italia, y llegó a París, y cómo se empezó a gestar toda la preparación de aquella campaña, me fui dando cuenta de que ese sueño que tuvo Napoleón de ir a Egipto y crear un imperio a imagen y semejanza de lo que hizo Alejandro Magno, iba a decir Alejandro Sanz, tampoco. Esa idea se fue gestando desde su propia juventud. El Napoleón, desde sus comienzos, desde su más tierna infancia, fue un ávido lector. Y un libro que fue el de Vidas Paralelas de Plutarco le dejó totalmente marcado. A partir de ahí comenzó una gran devoción por la lectura, sobre todo la historia antigua, y Egipto y toda esa historia de Alejandro Magno, con Arriano también, la Anabasis, realmente para él fue una auténtica pasión. Más tarde, una vez que estalló la Revolución Francesa y él volvió a Córcega para intentar, Córcega se quiso independizar un poco de Francia en esa época. Ahí Napoleón conoció a un personaje fundamental para que esta historia se desarrollase, que era un orientalista que se llamaba Volney. Ese hombre había estado en Egipto unos años atrás y escribió un sensacional libro de las vivencias que él tuvo en Egipto. Napoleón lo conoció después de haber leído el libro y pasó muchos días hablando con él. Ahí se fue gestando ya en su cabeza una idea, que era crear un imperio y irse a Oriente. Es más, él siempre pensaba que las grandes cosas que se habían hecho en la historia, en la antigüedad, partían desde Egipto. También Egipto en aquella época de la Ilustración se creía que era el origen de todo tipo de civilización, antes incluso que Grecia y Roma. Ya entonces se sabía eso, pero apenas se conocía nada de Egipto. Por lo cual Napoleón comenzó a desarrollar una idea de invadir Egipto y también con la idea de ir hacia la India. Pero eso es una cosa que desgrano en el libro, paso por paso, siempre llevado por los textos, por sus propias memorias, las memorias que Napoleón dejó en Santa Elena, a las Cases, la gran cantidad de documentación que tenemos por su secretario personal, Bourrienne, que nos escribió desde la misma campaña, incluso los propios comentarios y biografías que tenemos de los científicos, de los 167 científicos que acompañaron a Napoleón, y que gracias a ellos, como he dicho, surgió la egiptología. Allí se descubrió la piedra de Rosetta,
el artista Denon, que nos pintó muchísimos templos de Luxor, Tebas, y que gracias a esos científicos, sobre todo también a Denon, luego se hizo en Francia una obra fundamental para la historia antigua y para el conocimiento de Egipto, que fue la descripción de Egipto, unos tremendos volúmenes que gracias a eso, como he dicho, comenzó la egiptología. Pero bueno, en este libro, que como he dicho es un ensayo histórico y creo que lo he reflejado bastante bien, he intentado de poner aquí un lenguaje muy ameno, muy coloquial, para que sea una fácil lectura. También le he dado muchísima importancia a los aspectos personales. Por ejemplo, con Josefina, con su mujer, qué sucedía con Josefina, porque todo lo que Josefina le fue haciendo, no lo quiero contar, pero influyó muchísimo en las tomas de decisiones de Napoleón. Un amante que se echó a Napoleón en Egipto, esto es una historia fascinante, y una amante que estaba casada y que Napoleón hizo una treta para deshacerse del marido. Bueno, y muchísimas anécdotas que realmente son increíbles, impresionantes de esta campaña. Esta campaña también presupuso un poco de todo lo que después Napoleón hizo en Europa. Es decir, nuestro sistema legal, nuestro código legal está prácticamente basado en un famoso código napoleónico que hizo después Napoleón cuando fue emperador en Europa. Esa idea, ese código napoleónico, que es la base nuestra del código penal, del código civil, está basado en las ideas que Napoleón tuvo en hacer y que hizo en Egipto y que luego traspasó a Europa. Napoleón abandonó en agosto de 1799, abandonó ese ejército y fue para Francia, donde dio un golpe de estado, se convirtió en cónsul, después en emperador, pero eso de dejar abandonado a su ejército lo hizo después en Rusia con sus soldados, para regresar otra vez a Francia. Allí Napoleón también quiso ser... él decía de ser amigo, incluso de ser él árabe, de ser amigo del profeta Alá, todo lo que hiciese falta para congraciarse con la población y con los mandatarios de Egipto. Luego haría lo mismo con el concordato con el Papa. Una vez que también cuando Napoleón abandonó Egipto y llegó a Francia, fue recibido por una cantidad de gente como el Salvador de Francia, porque entonces lo estaban pasando muy mal, también lo dejo recogido aquí. Fue prácticamente muy parecido a lo que hizo cuando fue desterrado a la isla de Elba y cuando regresó en los famosos 100 días de Napoleón. Fue recibido por multitudes. Prácticamente casi todo lo que se cuenta de esta campaña después se traspasó a su imperio europeo. Es más, la idea de formar un imperio en Europa posiblemente no hubiese sido posible si él no hubiese tenido antes la idea de formar un imperio en todo el Oriente, entre Egipto, Palestina, Siria, Irak y llegar hasta la India. Eso fue la idea que tuvo Napoleón. Y aquí lo dejo reflejado. Por otra parte, y como esto es un programa de misterios, quiero decir que, claro, aunque el libro fue un ensayo, quise hacer un ensayo totalmente histórico, no quise dejar de contar los misterios, no solo la noche esa de que pasó Napoleón en la Gran Pirámide, sino otros misterios que se han contado a partir de aquella campaña. Basta decir que todo lo que está relacionado con Egipto siempre tiene algún tipo de misterio y está relacionado con todo lo mágico y todo esto como digo, todo relacionado con el misterio. Aquí en el libro reflejo al final del libro sobre todo 3 grandes misterios que se han contado desde aquella campaña. Una fue una especie de oráculo, el oráculo se llamaba el oráculo, o sea, el libro de los destinos, que fue propiedad en exclusiva de Napoleón. Se dice que fue un libro que un tal M. Sonini, que iba con Napoleón en aquella campaña, se encontró unos textos jeroglíficos que al entregárselos a Napoleón se lo entregó a un sabio copto y este le dijo pues que era un oráculo. Y bueno, pues Napoleón a partir de entonces
Claro, cada vez que le preguntaba algo al oráculo, le respondía lo que iba a suceder, incluso lo que había sucedido. Bueno, pues según ese libro, que pues Napoleón, claro, pues por eso tenía tantas victorias y, bueno, pues siempre ganaba cualquier batalla gracias a ese oráculo. Lo que pasa es que después, en la batalla de Leipzig, Napoleón supuestamente lo perdió y a partir de ahí pues vino el declive de Napoleón. En ese libro, bueno, pues se cuenta que después lo encontró un soldado prusiano, pero no sabía lo que era, así que se lo entregó a un oficial francés que era prisionero, y este se dio enseguida cuenta de la importancia que tenía eso, porque tenía el sello imperial de Napoleón, y bueno, pues él quiso a ver si se lo podía acercar, a ver si se lo podía entregar a Napoleón. Lo que pasa es que este hombre murió, se lo dejó en herencia a su familia intentó hacérselo entregar a Napoleón, fue totalmente imposible porque entonces Napoleón ya estaba perdiendo en Waterloo, fue desterrado a la isla de Santa Elena y bueno, y lo que hizo fue entregárselo entonces a la mujer, a la emperatriz, a la mujer de Napoleón, María Luisa, y bueno, pues hasta aquí. Lo que pasa es que, bueno, cuento cómo se origina ese libro, que, bueno, hay que decir que es una falsedad total, fue un escrito que no tiene ni pies ni cabeza y que mucha gente atribuye a día de hoy como que es cierto, que es real, pero bueno, que no es. En el libro cuento el por qué surgió ese libro y de dónde provenía. Otra de las historias que se han contado fascinantes sobre Napoleón tiene que ver con un grimorio. Bueno, un grimorio que imagino que ya sabréis que es un libro donde aparecen ciertos hechizos, conjuros mágicos y donde también se habla de poder invocar una especie de demonio, una especie de vampiro para que esté junto a ti y te pueda ayudar en lo que tú quieras. Bueno, pues también se contó que en esa campaña un soldado que estaba luchando contra los mamelucos, bueno, pues su compañía fue derrotada, él huyó, se encontró también con otro sabio copto que, bueno, pues lo introdujo dentro de la Gran Pirámide. Dentro de la Gran Pirámide le enseñó una habitación secreta donde se supone que estaba una famosa biblioteca perdida de Ptolomeo y que allí encontró un texto donde, bueno, pues donde hacer conjuros y rituales mágicos, este famoso grimorio. Bueno, pues quiero decir también que esto fue una idea totalmente inventada y también desgrano en el libro de dónde salió esa idea de ese libro y qué intenciones tuvo, quién lo escribió y por qué. Y después nos vamos al gran misterio que se ha contado durante estos últimos años, que es si Napoleón pasó o no una noche dentro de la Gran Pirámide. Tengo que decir que he leído decenas de libros sobre Napoleón, sus biografías, las biografías de sus más allegados en aquella campaña, su secretario personal. Bueno, yo no he encontrado absolutamente nada que refute eso de que Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide. Es más, si buscan por internet Napoleón dentro de la Gran Pirámide, Napoleón la noche esa que pasó, si buscan cualquier dato sobre eso en internet, verán que no existe ningún solo dato, ni uno solo anterior. Iba a decir anterior a 2014, no, anterior al 2002, que fue cuando publicó El secreto egipcio de Napoleón. Antes de eso no existe ni un solo dato. Yo creo que esto es un mito, se ha creado un mito moderno porque, como digo, es una novela y en la novela, pero mucha gente lo da por hecho, que es así. De hecho, en el libro lo que hago es desgranar de dónde surge esta idea a partir de muchos elementos que Javier Sierra ha ido recogiendo, de muchas ideas sobre la idea de que la pirámide era un lugar de reencarnación, una especie de ritual que había que pasar para tener algo mágico. Bueno, pues yo en el libro digo de dónde sale esa idea. Y también, muy importante, un personaje que se llama Paul Brunton, bueno, es un seudónimo, ¿verdad? Pero bueno, es un personaje que sí pasó una noche dentro de la Gran Pirámide y que en un libro que se llamaba Secretos de Egipto, pues es curioso porque lo que cuenta ese hombre que pasó en aquella campaña, si lo leen y leen la novela de Javier Sierra, verán muchísimas similitudes a lo que supuestamente pasó Napoleón dentro de la Gran Pirámide.
Como digo, todo lo relacionado con los misterios lo cuento al final y bueno, y son leyendas, no existe ningún tipo de evidencia ninguna y si en el libro verán que al final cuento de dónde surgen todas esas ideas. Y bueno, pues esta es básicamente lo que cuento. Esto es básicamente lo que cuento en el libro y bueno, pues el sueño oriental de Napoleón. Realmente, como digo, sí, aunque cuento los misterios, el libro es básicamente un ensayo histórico sobre aquella campaña y espero que os guste y que bueno, que me ha parecido, a mí me ha encantado estudiar sobre esta campaña, sobre cada personaje que aparece y bueno, y que por si lo quieren, aquí lo tienen. El sueño oriental de Napoleón, con la editorial Guante Blanco. Muchas gracias.